Importante. Este programa contiene entrevistas no periodísticas con fines de entretenimiento y no debe ser considerado como asesoramiento profesional, recomendación en ningún caso. Este podcast es de una mujer que no sabe nada y pregunta de todo. Hola personas, ¿cómo están? Espero encontrarlas muy bien. Yo soy Kikis y como siempre tengo muchas preguntas al respecto de criminalística. Y para eso tengo a Joseph. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Muy feliz de estar por acá. Y pues saludando a toda tu audiencia. A ver qué tal. Les va a gustar. Así que tienen que quedarse, ¿eh? Sí. Que vienen cosas interesantes. Ahí te va, te cuento ese botón. Ese Claro. botón es tu salida de emergencia. Si yo Vámonos. cruzo alguna línea que no te parece cómoda, si quieres que esto termine por alguna razón, tú oprimes eso y esto acaba. Va, perfecto. Ahora, primera pregunta, Joseph. Se dice Échale. criminalística, criminalista. ¿Cuál es la palabra correcta? Pues mira, aquí en México por lo menos existen dos conceptos muy diferentes. Ok. Yo soy criminólogo y criminalista. Ah. Generalmente confunden la criminología con la criminalística. Ajá. Básicamente la criminalística son los peritos los que van al lugar de investigación o a la escena del crimen y van a levantar e investigar. O sea, Ok. todo lo que es indicios, cuerpo y demás. Y el criminólogo no. Ese se basa más a las conductas antisociales, a los robos, a gente que cometió un delito y a la prevención de los mismos, ¿no? Que evidentemente el criminólogo busca siempre, antes de que pasen las cosas, prevenir eso. Pero bueno, esa es otra historia. O sea, la diferencia entre criminólogo y criminalista es que el criminólogo va en una cosa social, en conductas. Exactamente. Y el criminalista es el que analiza cómo está la Exactamente. bronca. Ok. Exactamente. En teoría tendrían que conjugarse las dos para poder investigar algo, ¿no? Ok. Para poder dar una respuesta a lo que está pasando. Pero bueno, aquí en México es un poquito diferente. Sí, supongo que sí es un poco Sí. diferente. A ver, voy a empezar a intentar desmenuzar desde varias partes, ¿ok? Ahí. Entonces, ¿es real esto que se dice de como la hora dorada? Como hay un momento en el que se debe de mover nada para que se atrape más o haya pruebas o así, o no hay un Híjole, tiempo. Nunca había escuchado eso. O sea, es pura falsedad. Pues la verdad es que, mira, yo la hora dorada la conozco como la hora en que no puedes manejar, o sea, que cuando manejas como que se ve todo plano y feo. Pero es falso, evidentemente Ok. es falso, ¿no? Si el investigador es bueno, evidentemente siempre pues vas a encontrar quién cometió el delito. Ok, ahora, todos vemos mucho CSI. Todos vimos CSI, Claro. La Ley y el Orden. Todos esos los tenemos clarísimo. Yo supongo que hay una diferencia abismal entre lo que vemos en CSI y lo que se ve realmente. ¿Sí es una diferencia abismal o qué? Sí y no. A ver, ¿por qué sí? Porque sí son técnicas que existen, pero tampoco así de que agarras y ves la placa y le acercas la cámara y se observa la placa. No, o sea, Ok. sí pasa, pero deben de tener ciertos parámetros. A veces lo marcan como si fuera magia. Evidentemente esto no es magia. Necesitas ciertas condiciones para poder descubrir cosas. Pero sí eso de que llegues a descubrir indicios que están muy ocultos es complicado, pero sí hay cosas que son ciertas. Pero obviamente como es cine, pues evidentemente lo van a magnificar para que sea más Claro. impresionante, pero no tanto es así. Ok, ahora, ¿cuál es el error más común que cometemos, digamos, las personas que están en la parte de las víctimas de un delito? O sea, el error que más cometemos para que un caso no sea resuelto. Y como víctima creo que, dependiendo también el asunto, pero mover las cosas del lugar, no dejar tal como estaba. Muchas veces pasa que los familiares, cuando ven que está su familiar, pues está fallecido, está en el suelo, van y lo abrazan, lo besan, van y le sacan cosas y eso entorpece a la investigación. Algo fundamental de la criminalística evidentemente es la preservación de los indicios y se tienen que generar en la misma forma en que se encontraron, porque eso puede causar que se entorpezca la investigación. Te voy a contar algo rápido. Ujú. En una escuela, en una secundaria, se fueron vándalos a tomar, había botellas de cerveza y demás, en la secundaria de noche. Pero el guardia cometió el error, porque hicieron actos de vandalismo. Ujú. Cometió el error de agarrar la botella de la caguama para dárnoslas a nosotros. Pero, ¿qué pasó ahí? Que al hacer el análisis salieron las huellas del guardia. Entonces, no existían indicios y por ese error ya no se pudieron encontrar las huellas de los autores, de los que estaban ahí. Claro. Y ahora, ¿cuál es el error que más cometen los delincuentes que por lo cual es cerrado el caso? Pues, o sea, digo, es resuelto el caso. Híjole.
Es que hay muchos errores. Ok. No es un tutorial para que Sí, esto no es un tutorial. cometan delitos, ok. Pero creo que es confiarse. Ok. Digo, está bien, confíense delincuentes para que los atrapen siempre. Sin embargo, creo que el exceso de confianza, el exceso de decir, ay, aquí no hay cámaras, ay, no, si agarro esto no pasa nada. Creo que como todo el mundo, confiarse es un error grande. Ok. Te puedo decir otras cosas, Sí. pero luego van a decir que en los comentarios que ya estoy haciendo alusión a eso. Pero sí, confiarse es lo peor. Ok. Ahora, yo he visto como escenas del crimen a lo lejos, por suerte nunca de cerca. Claro. O sea, casquillos en el piso y que Claro. le ponen así el vaso, los vasos transparentes así. ¿Esos vasos aparecen de la tiendita o esos vasos traen los policías en la patrulla o esos vasos ya llegaron ustedes? Tenemos dos situaciones. Ok. Uno, que la familia, la misma gente vaya a la tienda y los ponga. U otro, que es el más penoso, es que la fiscalía no te dé elementos para poder proteger de manera correcta y lo hagas con vasos. No está mal, pero tampoco se ve bien. Evidentemente, la criminalística nos dice que tenemos que preservar a como de lugar. No importa que sean vasos y demás, están preservados, pero bueno, no es propio o no se ve bien. Entonces, uno es la gente que está ahí, u otros son los criminalistas lo que lo ponen. Ahora, también lo de las sábanas, no sé si has visto que Sí, aparecen. justo te iba a preguntar, ¿la sábana de dónde aparece? Y luego es color blanca, o sea... Sí. Te voy a ¿de decir, dónde? es un misterio que todavía, o sea, que No manches que es un misterio. no sabemos bien, porque yo he llegado a lugares, ya está la sábana. O sea, ¿de dónde sacaron la sábana? Lo más seguro es que sea de alguien que está ahí, que vive cerca, pero siempre es blanca. O sea, Siempre, la mayoría sí. de veces es blanca, ¿no? Entonces, eso sí no lo ponemos nosotros. Ah, yo pensé que llegaba, o sea, que No. traían ahí su kit de vasos y sábanas blancas. Es que es como llegas y ya está la sábana. Pasa mucho que para que los peritos lleguen a veces al lugar de intervención o a la escena del crimen, tardan porque hay muchísimos asuntos y hay pocos peritos. Entonces eso les da tiempo a las personas de buscar la sábana blanca y demás. O a veces hasta los policías lo hacen para proteger. Pero en cierta parte está mal porque también pueden perderse indicios. Justo te iba a decir, pero si yo voy a mi casa y agarro la sábana blanca o sea, Sí. va a traer, o sea, ADN mío, cosas Sí, mías, totalmente. pues. Entonces, recomendación, no lo hagan. No, lo menos que tengan contacto con la escena del crimen, no lo hagan, porque Ok. sí puedes entorpecer la investigación. Ahora, muchos van a decir, es que en México no se resuelve nada. Hay muchas cosas que sí se resuelven con las ciencias forenses, pero son esos pequeños errores lo que suelen romper la investigación. Claro. Ahora, las huellas dactilares, bueno, antes de eso, Claro. ¿por qué cuando se atropella a alguien se le salen los tenis? Eso tiene que ver más con física y es por la inercia. Ok. Tú cuando vas en la feria o cuando vas en una montaña rusa, traes incluso pulseras y demás, y cuando mueves, ¿qué hace? Se pueden ir saliendo, ¿no? Ok. Incluso cuando le das así al cabello se sale la donita o la liga. Pasa por la inercia, ¿no? Por las fuerzas que tenemos, la energía cinética que llevamos, al momento de salir, los tenis suelen salirse, pero es una cuestión más física. Ok. Entonces eso es súper físico. Ok. Ahora, cuando tú llegas a una escena del crimen, ¿qué es lo primero en lo que te fijas? Primero que esté bien protegido. Técnicamente tiene que estar bien protegido. Ahora, aquí en México hay protocolos para proteger el lugar de intervención y para trabajarlo. Pero pensando como criminalista, bien dicen que primero hay que pensar como el delincuente. Ok. Entonces hay que ver rutas de salida, por dónde se pudo escapar, y no para poder nosotros encontrarlo, porque ese no es nuestra chamba, sino para ver qué indicios se pueden perder en lugares que a lo mejor nosotros no estamos viendo. Entonces, desarrollar la observación, y lo primero que ves es alrededores, observar a la gente y observar que no estén contaminando para verificar si no hay otros indicios, y ya después te fijas en el cuerpo, en el cadáver, para verificar qué indicios tiene. Muchas veces al levantarlos también encuentras otras cosas. ¿Hay que levantar el cuerpo? Sí, exactamente. Los levantas y a lo mejor trae la cartera acá o trae un arma de fuego. Entonces hay que fijarse en todos los detalles. Ok, ahora, fíjate que yo una vez vi un episodio de CSI, perdón que haga referencia de CSI. No, está bien. Y yo dije, o sea, hay cosas que yo digo, eso no es posible. Yo desde mi cero ciencia, ¿verdad? Claro. Pero hay una que dije, es que eso tal vez sí es posible. Joseph, Ajá. ¿tú crees que sea posible las balas de hielo? Híjole, es un tema muy complicado. ¿Por qué? Uno, cuando nosotros disparamos un arma de fuego, como su nombre lo dice, es un arma de fuego, ¿no? Necesitamos pólvora, necesitamos fuego. Entonces, el hielo no va a aguantar temperaturas tan fuertes, Ok. ¿no? Y se va a deshacer.
Pero si utilizamos armas de gas, tienes que ser muy rápido con el hielo, ser un hielo que te resista muchísimo. Los que están ahí en casita, ¿por qué con hielo? Porque el indicio desaparece, ¿no? Y causa daño. Otro también, no está comprobado eso de las balas de hielo. No lo veo tan posible, pero también hay otro que son las balas de carne. ¡Oh! ¿Nunca lo llegaste a ver? No, eso no está en CSI. Eso es más viable, eso no está en CSI. Eso es más viable porque la carne se puede también congelar. De hecho, a un presidente de Estados Unidos dicen, no estoy muy seguro, que le dispararon con una bala de carne. Y evidentemente al momento de entrar el disparo, pues se va a perder con todo el cuerpo. Si haces un gran diagnóstico, vas a ver que hay carne humana y carne animal, y va a ser muy diferente. Pero posible, probablemente tiene que ser alguien que sea muy especializado para que lo haga y tener las condiciones perfectas para que no se deshaga. Pero no, yo en mi vida he visto un asunto que sean balas de hielo o de carne. Pues porque es el crimen perfecto, por eso no lo has descubierto. ¿Sabes cuál también? El ¿Cuál? del hielo. ¿Cómo? ¿Una persona se podría desvivir con hielo? ¿Cómo así? O sea, bueno... comiéndote un cubo de hielo y quitándote... fíjate que yo lo pensé posible? Un poco más largo. Pensé subiéndote a un cubo de hielo. A lo mejor. Una paciencia o estar en Yucatán rápidamente. Pero bueno, ahora, las huellas digitales. Ajá. La pregunta que yo siempre me he hecho es, si hay un registro de huellas digitales que hace el gobierno, como en el INE, ¿no? Hay una recopilación de huellas dactilares. Claro. Esa recopilación de huellas dactilares, ¿por qué no sirve para descubrir delitos? Sí sirve. Las únicas maneras de poder estar en el registro de huellas dactilares, que es el AFIS, es que ya hayas sido servidora pública, o sea, trabajado en el gobierno, que hayas pasado, se dice vulgarmente, tocar piano, o sea, llegar detenido a un ministerio público y que te tomen las huellas. Okay. El tocar piano, se rieron porque ya tocaron piano, ¿eh? Ya escuché. Y efectivamente, confirmo. Confirmo. Y que haya estado en un reclusorio o, en este caso, que ya hayas pasado por la morgue. Evidentemente, pues ahí también se van a guardar tus huellas dactilares. Sin embargo, existen ya leyes en donde permiten que el INE dé la base de datos para poder comparar. Entonces, o sea, ¿no estaba permitido? No, eran los derechos de privacidad. No sé si sean los derechos ARCO o tiene otro nombre, pero es privacidad. O sea, por el secreto el INE no podía dar esta base, pero ya se puede. Ya se puede. Entonces, está alimentado de esta base, sí, pero muchas veces, pues, no se encuentra la gente registrada. El principal problema era que la gente no estaba registrada, ¿no? Entonces, si tú nunca habías estado en estos supuestos que te dije, no ibas a salir en la plataforma. Oh, ya. Pero ya se puede. Ya se puede. Obviamente con previo oficio y son temas burocráticos. No es algo que sea como directamente no es como que abierto. Encuentre las huellas y vámonos a pedirlas. No, hay que hacer oficios y demás. Oye, y si eso fuera un archivo abierto para ti, ¿no? Digamos, las huellas dactilares de todo el mundo, digamos. ¿Tú crees cuántos casos ya se hubieran resuelto por eso? Híjole, he estado en asuntos donde encuentro huellas dactilares de robos como perito privado y eso me ayudaría muchísimo. O sea, a saber quiénes fueron. Evidentemente, si tuviera ese poder, híjole, podrías hacer muchísimas cosas y muchos casos ya no resuelto, pero sí a lo mejor encontrar las huellas y darte una idea de quién estuvo ahí. Porque, ojo, los criminalistas, nosotros no somos jueces y no decimos quién es el culpable. Solamente le damos elementos a la justicia para que puedan guiar su caso, ¿no? Uh-huh. Pero sí, muchísimo. Si fuera abierto, imagínate. ¿Y por qué no crees que por qué no crees que eso se haya dado? ¿El tema de las huellas? Pues sí. Híjole. O sea, porque tú naces en este país y te ponen las huellas dactilares en un lugar. O sea, desde que tú naces pones tus huellas dactilares en todos lados. Es por el tema de protección de datos. Pero por protección a todos debería estar esto. Ahí te va un tema también muy polémico que está ahorita, que ya todos vamos a tener nuestra cédula de identidad. Es un tema muy político que no me gusta meterme en esos, pero ya vamos a tener nuestra cédula donde efectivamente ya no va a ser el INE tu identificación oficial. Sí, pero en ciertos casos vas a necesitar esa cédula de identificación como en otros países, que es individual y que tiene tus datos biométricos. Y no sé si has ido a otros lugares en otros países que te piden tu DNI. Cuando compras te dicen, ¿cuál es su DNI? No, pues soy extranjero, soy consumidor final. Ok, pero por ejemplo en Colombia les piden su número para registrar lo que están comprando. Ya. Bueno, a lo mejor me están viendo colombianos. No es cierto eso. En Ecuador también lo vi. Okay. Entonces, sí ya se va a hacer realidad eso de que
tengamos todos nuestros biométricos bien agarrados. Ahora, si yo cometo un delito aquí, ¿no? Sí. Y dejo huellas dactilares como, porque digo, nunca he tocado el piano, mira, mis huellas no están en ningún lado. Claro. Tú agarras las huellas dactilares de este vaso, del micrófono, todo, los guardas en algún lado por si alguna vez ¿Y si se activan? O sea, sí. Hay un registro donde diga, esta persona ya cayó, ya está tocando el piano. Sí. ¿A poco? Sí, nada más que son procesos un poquito largos. El IBIS lo que hace es que tiene la base de datos de todas nuestras huellas. Vamos a explicar rapidísimamente esto de las huellas. Tenemos 4 tipos de huellas fundamentales. Okay. Arco, presilla interna, externa y verticilo. Ok. Todos tenemos esa combinación. Tú puedes tener un arco, que es la forma de tus líneas. Ok. Y yo también lo puedo tener. Sin embargo, lo que nos va a distinguir es la forma de las líneas, el tamaño, si existen puntos característicos. Entonces, lo que hace el sistema es clasificar por una fórmula dactiloscópica para saber qué tipo de huella tienes en cada uno y así descartar, ¿no? Entonces, tu fórmula dactiloscópica coincide con unas 100 personas. Bueno, ya redujimos. Entonces, sí se puede encontrar así esto. Suena muy de fantasía, pero el programa sí funciona. Ahora también se hace manualmente, con el ojo humano. Ok. Entonces, confiamos en el programa para buscar la base de datos, ya después se confirma con mano humana. Oye, ¿y tú estás en el proceso donde encuentran las huellas digitales o donde no? O sea, me refiero, ¿tú tomas huellas digitales, las metes a un sistema? No, yo actualmente soy ya perito privado, pero sí estoy en ese proceso, no directamente porque el gobierno a mí no me permite la base de datos, pero sí puedo ir a lugares donde recabo yo huellas y se las entrego a las fiscalías para que puedan hacer el análisis. Ok. Muy importante eso. Ahora, ¿el ADN sí es tan definitivo y contundente? Okay. Sí, claro, el ADN tiene un 99.9% de certeza en el mismo. Entonces, sí, claro. Creo que es de los métodos de identificación más confiables que existen. ¿Y de eso sí hay un banco de datos de todo México? Híjole, es más complicado. ¡No manches! Sí, pues es que cómo va, o sea, es más fácil tener tus huellas que el ADN. Pero, o sea, si nace un bebé aquí, hoy, en este momento, y yo le quito una parte de su ADN, no es un banco, o sea... No existe en México. ¿No aún. existe? De hecho, salió muy viral en TikTok una chica que estaba haciendo su kit de supervivencia, en el sentido de que si llegaba a desaparecer, ya tenían todos sus datos como un banco de elementos biométricos, ¿no? Cabello, tenía sus huellas, tenía muchas cosas, ¿no? Digo, el kit estaba súper bien. ¿Y Qué lástima. sí te parece que sea viable, factible y bueno? Claro, es súper factible, porque imagínate... Digo, lamentablemente en México vivimos esta situación de que desaparecen muchas personas. Y cuando las encuentras, la ropa está en mal estado, no está bien. O sea, también existen destrucción de los indicios del cuerpo y demás. Y de alguna u otra manera, pues, si tienes algo con qué comparar, lo vas a lograr, ¿no? Y entonces esta morra que metía huellas dactilares. Ajá, pedazos de cabello, creo que también metía hisopos. No recuerdo bien, no estaba tan bien hecho el kit porque tendría que ser mejor enfocado. Okay. Pero sí hay propuestas en México en donde tienes que tener tu kit de identificación. Incluso también podría ser el de los dientes. El de los dientes. ¿Por qué? ¿Por qué el de los dientes? Porque muchas veces encuentran a los cuerpos en estado de esqueletización y los dientes son los que viven muchísimo. Entonces, de ahí también se podrían agarrar. Está bien loco eso porque fíjate, yo siempre he visto... Sí, es ahí. Que es el registro dental. Claro. Y yo me preguntaba, en México, ¿cuántas personas sabremos dónde está nuestro registro dental? O sea, porque primero, bueno, la salud dental es un grado de gasto importante. Entonces, eso ya reduce un montón la cantidad de personas a las que tienen acceso a un médico dental. Y luego, ese médico dental que tú sepas el nombre, el apellido, dónde está y dónde está cabrón. Está cabrón, sí. Pero qué bueno que tocamos este punto porque los odontólogos tienen un cierto tiempo que están obligados a tener tu modelo dentario. Pero es muy importante que se lo compartan a su familia. ¿Por qué? Porque si llega a desaparecer la persona, la familia sabe que este doctor puede tener sus muestras. Entonces, de ahí los podrían tomar. Pero sí es muy importante, pero el odontólogo está obligado a tener por cierto tiempo, no sé cuánto tiempo, pero es un tiempo grande, sus muestras y ya después las puede desechar. ¿No? Hay que preguntarle al dentista, a tu dentista, ¿no? A su dentista de confianza. Ahora, el ADN sí se obtiene por todas las secreciones, o sea, me refiero pelo, saliva, piel también, o sea, como... Sí, existen ciertos factores para que el ADN pueda servir. Por ejemplo, si a mí me cortas el cabello en una barbería o ahorita me cortas el cabello, no vamos a poder extraer ADN. Necesita ser desde la raíz. Ah, ok. Exactamente.
También es muy, imagínate buscar nosotros ahorita pedazos de descamamiento de piel y demás, es complicado. Pero en delitos sexuales es muy importante eso porque quedan muchos rastros de la persona que lo cometió. Ok. Entonces, desde fluidos, cabello, vello. Entonces, sí sale, pero tendría que tener ciertas características para poder extraer el ADN. Ok, pero sí es contundente y sí sería súper importante Claro. tenerlo. Exactamente. ¿Y se puede adquirir el ADN de cualquier cosa? O sea, me refiero, si yo toco, si aquí yo la saliva del vaso y así, o hay cosas en las que el ADN no se puede extraer. Hay cosas que no se puede extraer, pero por ejemplo, si tú dejas existe un tiempo de contacto aquí. Si yo lo dejo rápido, no dejo rastros tan grandes de ADN, pero si yo lo tomo por más tiempo, empieza a generar eso de ADN. Sí, todos tenemos ADN. Te digo, la cuestión de la extracción va a variar en ciertas partes. Ahora, muchas veces dices, bueno, tengo el ADN de la persona, ¿y con qué lo voy a confrontar? Ese es el problema de identificación en México y en el mundo, porque no hay bancos en donde te diga, ya lo encontré. Es que está loquísimo, ¿no? Que no haya bancos de eso. Sí, ¿no? Aparte, el gobierno no le invierte a eso. Pero es que le invierte muchísimo a que sea un país inseguro. ¿Por qué no le invierte a eso? Exactamente. O sea, sí, me parece absurdo que no haya un banco de esos datos. Estaría increíble. Ahora, creo que ya lo está haciendo, pero con las cuestiones biométricas, pero hay mucho tema político. ¿Por qué vas a tener mis datos? O sea, ¿pero no puede ser una cuestión de voluntariado? Sí, exactamente. O sea, me refiero si yo puedo ser voluntaria de que tengan mis datos para cualquier cosa. Exactamente. Creo que las personas buenas, pues evidentemente estarían de acuerdo, pero alguien que comete delitos, sí, no creo que esté muy de acuerdo. Habría que ver los matices, pero sí es increíble que no haya ese banco de datos. Ahora, sí, yo he visto mucho que en incendios, por ejemplo, ¿cómo se encuentran pruebas en incendios? ¿Cómo saben cómo inició el fuego? Claro, dentro del fuego existen diferentes etapas en el mismo. Para empezar, tenemos que saber, hay que desarrollar muy bien el olfato, porque no es lo mismo un incendio por gasolina a por gas LP, o porque inició por plástico, o por un choque eléctrico, ¿no? Hay que tener muy desarrollado el olfato. Digo, esta es una especialidad a la cual no me dedico porque hay perito en incendios y explosivos, incendios y explosiones. Pero el criminalista tiene la misión de encontrar los puntos en donde inició. El fuego, el humo lleva su camino, a veces es muy denso. Muchas veces cuando se incendia algo, la parte de abajo está blanca y lo demás está oscuro. ¿Por qué? Porque el fuego está dejando su hollín en la parte de arriba. Muy importante. Obvio, conocer los antecedentes del lugar. Pongamos aquí un ejemplo, ¿no? ¿Cuál sería una causa aquí de un incendio? Cortocircuito. Exactamente, un cortocircuito por las lámparas. Entonces hay que buscar todos los cables, hay que buscar cuál fue el que inició el cortocircuito, todos los contactos y determinar eso. Entonces así se puede encontrar. O sea, pero entonces sí se puede. ¿Y en inundación también se puede? Sí, también. O sea, es más difícil, pero se puede. Ahora, ¿qué destruye más evidencias, el agua o el fuego? Híjole. Yo creo que los dos por igual, creo que el fuego más, ¿no? El fuego suele dejar menos rastros de lo mismo. El agua también, pero dependiendo del tiempo de exposición al agua. Porque si es un agua que fue rápido, no pasa nada. Pero si hay mucho tiempo de exposición, evidentemente, pues va a destruir el material. Oye, ¿y el clima, frío, calor, se conservan igual las pruebas o...? No, y ahí les va un dato curioso. Si ustedes se van al desierto en el norte, su cuerpo va a descomponerse muy rápido. Pero si ustedes se van a Alaska o al Nevado de Toluca, no nos vamos tan lejos, se va a conservar tu cuerpo más, pues evidentemente. Entonces, sí, eso va a influir en destruir o en conservar a los indicios. Ok, ahora, ¿qué tanto son reales estas cosas como de rasgo del criminal, rasgos físicos, cosas de posturas, ¿sabes? Estas cosas grafológicas. ¿Tú qué opinas de eso? Pues mira, son pseudociencias. Okay. Te voy a explicar rapidísimo la génesis de esto. Okay. Existe una persona, un autor que lo consideran el padre de la criminología, César Lombroso, que hace mucho tiempo él te decía, si tú eras criminal con tan solo verte el rostro, ¿no? Si tenías la frente ancha, las orejas grandes. Entonces, son teorías que no están validadas porque son plena pseudociencia. Que no se invierta en eso, porque a lo mejor... Si se llega a invertir, no se van a llegar a resultados, pero con los temas que estuvieron muy de moda de la grafología, del lenguaje corporal y de todo eso, tienen
Están buenas, pero para entretener a las personas. Ok. No son pruebas científicas porque no existen estudios que lo avalen. Ahora, si existen estudios en donde ya estén avalando la grafología, eso se va a tomar como válido, pero tiene que estar bien sustentado científicamente. En lo personal, yo solamente si las ocupo son para entretenimiento o cuando estás en la charla con los amigos. A ver, pon tu firma, analízame, ¿no? Claro. Porque sí existen autores que te dicen, si la firma la hace hacia arriba, es esto. Si la hace muy, muy gruesa, es que es agresivo. Entonces, por mero entretenimiento, más que utilizarlo como una prueba científica real. Oye, una de las cosas que más delatan crímenes y quién fue y la altura de la persona que cometió el crimen y el peso y la fuerza y todo, son las gotas de sangre puestas en la escena del crimen. Sí. ¿Es cierto eso? Sí, claro. Oh, wow. Si vieron ustedes la serie, o viste la de Dexter, Sí. es algo así y es muy complejo. O sea, tan solo llevar los patrones sanguíneos es demasiado complejo estar reconstruyendo eso. Es un trabajo muy difícil. Por ejemplo, la velocidad a que iba la mancha, ¿no? La dirección de la mancha. Si vemos un caminito, si iba caminando la persona, si iba corriendo, si se ve una mancha aquí que pudo haber sido por un proyectil de arma de fuego. O sea, sí existe eso, sí se puede reconstruir algo por los patrones sanguíneos. Wow. Oye, ¿cómo usas la tecnología en tu chamba? Actualmente, híjole, es lo que más yo utilizo. ¿Ah, sí? Empecé por el uso del dron, que es lo que me sirve mucho para reconstruir cosas. También por los radares LiDAR. ¿Qué es eso? El radar LiDAR, si ustedes tienen, lo digo que iPhone porque es el único que lo tiene, los Pro tienen un circulito negro atrás. Ok. Eso es un radar que lo que hace es poder detectar las cosas que están al frente y así poder reconstruir el lugar y hacer una escena en 3D. ¿Qué? Evidentemente hay equipos más costosos que nos ayudan a hacerlo de manera perfecta, pero el iPhone te puede ayudar para reconstruir de una manera más básica, pero lo puedes hacer. Entonces me baso en eso. Con las inteligencias artificiales, creo que no se han explotado bien en las ciencias forenses. Sin embargo, va a haber un futuro en donde ya la inteligencia artificial te va a ayudar a determinar si se trata de la misma huella o no, pero con un pensamiento más artificial, ¿me entiendes? Más inteligente que como lo hace una máquina con códigos y demás. Pero sí, la tecnología a mí me sirve muchísimo y espero se siga utilizando. Ahora existe una empresa en Turquía que está desarrollando gadgets, equipos para los celulares, para poder ver una huella sin necesidad de utilizar el polvo. Oh. Entonces eso está interesante porque ya los polvos están quedando en el pasado. Tú pones tu celular, le pones el aparatito, pones la cámara y se va a observar desde manchas sanguíneas, desde manchas de orina, hasta una huella dactilar y se ve perfecto. Oye, ¿es cierto lo de la luz negra? Eso de que ponen la luz negra y resaltan así como fluidos o huellas Sí. o... Sí, de hecho, el único fluido que no tiene fluorescencia es la sangre. Ah. Entonces la sangre, si tú agregas luz ultravioleta o luz negra, como se conoce, no va a tener fluorescencia. Se va a ver oscura, pero sí en semen, saliva, orina y demás fluidos sí se pueden observar. Oye, ¿y es cierto que la sangre no se limpia ni con cloro? O sea, que queda huella Sí. en el piso donde lo lavas. Tienes que tener un método más avanzado para limpiar. ¿Por qué? Porque la sangre contiene hierro y el hierro al llegar al piso molecularmente se va a fijar. Oh. Entonces, tú lo limpias bien y piensas que ya quedó, pero no, o sea, molecularmente aparece. Existe un reactivo que se llama luminol o Blue Star. Este reactivo lo echas en lugares donde ya limpiaron y si existe hierro, que es parte de la sangre, es porque ahí hubo sangre o puede haber sangre. También hay que tomar las muestras para verificar qué es. Pero sí, no es tan fácil limpiar restos hemáticos. ¡Oh, qué loco! ¿Tú sabes si en las ciencias forenses, en alguna parte de esto, se usan métodos adivinatorios, se contratan tarotistas, brujas, lo que sea, como para llevar a cabo? Actualmente no. Hasta me da pena contarlo, pero el gobierno hace muchos años contrató a una vidente para resolver un crimen. ¿En serio? A la paca. ¡Ah, es ¿Se verdad! acuerdan? Me da pena porque lo pasó en México. Pero hace mucho tiempo contrataron a la paca precisamente para poder resolver. ¿Y lo resolvió? Pues sí, pero a su modo, porque ella dijo, es que en este rancho está tal persona, pero ella fue a enterrar antes restos de su suegro, no sé de quién, para encontrar. Obviamente, pues salió que era falso esto, pero más que contratarla como el hecho de que diera la verdad, fue un montaje del gobierno para
sacar la atención a otro lado y decir, ay, no, ya resolvimos el crimen, pero por medio de una vidente. O sea, Ya. sí existió. Actualmente no, o sea, no se ve, pero no dudo que las personas quieran resolver así crímenes. A ti te contrata, tú dices que eres privado, digo, trabajas Sí. como privado, perdón. ¿Quién te contrata a ti? Los abogados me buscan para yo poder hacerles peritajes. O sea, ellos también tienen los peritajes privados. Entonces, los abogados les dicen, ¿sabes qué? Necesitas un perito en criminalística para poderle explicarle al juez qué se observa, ¿no? O que tú estabas a tal hora aquí y en el video se ve que es a tal hora. Es algo más complejo, pero sí me contratan los abogados para ir a llevarle sus asuntos. Ok, ¿y las familias no? Sí, me han buscado a las familias. Porque el abogado le dice, ¿sabes qué? Necesitas un perito en fotografía. Ok, y empiezan a buscar. Encuentro este perito. Oye, te marco. Sí, me han contratado a las familias. No me gusta tanto que me contraten las familias porque es mejor el trato con el abogado. Que la familia, pues, evidentemente involucra sentimientos y demás. Entonces, mejor tratar con los abogados que con la familia. Ahora, tú que eres criminalista y criminólogo, ¿tú ves perfiles psicológicos de... ¿Cómo se llaman? Este perfil psicológico. Sí, la perfilación criminológica o criminal. Perfilación criminal. Ajá. Exactamente. ¿Esa qué tan fiable es? ¿Qué, o sea, cómo lo ves? ¿Me platicas qué es? Sí, ¿Cómo funciona? Sí, de hecho, la perfilación criminológica es la conjugación de la criminología y la criminalística, ¿no? Ok. Entonces, encontrar patrones como el de la mataviejitas. Ajá. Entonces, era encontrar esos patrones que sí te pueden ayudar a descubrir, no la personalidad, pero sí darte una idea del modus operandi o objetivo que ellos tienen, ¿no? De que agarraba corbatas o cables de teléfono, las zonas donde pasaba. Y otro dato curioso es que los delitos que cometía la mataviejitas eran solamente cuando le llegaba el periodo menstrual. Oh. O sea, como cada 28 días. ¿Por qué? Porque pues existe el tema hormonal y demás. Ella culminaba a sus víctimas, que eran señoras mayores, porque la desprestigiaban. Ella de chica tuvo muchos traumas en donde su mamá la vendió, la cambió por alcohol. Entonces, cuando la desprestigiaba una señora de no, te doy 100 pesos porque me hagas el quehacer, ella se prendía y era cuando cometía el delito. Oye, ¿siempre hay un motivo? Me refiero a... Siempre se usan, por ejemplo, corbatas. ¿Por algo en su historia? O sea, ¿tú crees que siempre haya un motivo? Puede haber que sí y puede que no. Okay. ¿Por qué? Porque si yo voy a cometer delitos en lugares donde pues no quiero aparentar llevar algo, pues busco lo que siempre hay a la mano, ¿no? Que en ese caso eran los cables de teléfono, Okay. o buscar en el closet, o las medias, porque las señoras usaban medias, o ella se quitaba las medias y les daba. Entonces, sí existen perfiles en donde tienen cierta algo marcado para precisamente cometer sus delitos, pero a veces no, es la oportunidad, es el momento. Ok. Oye, ¿hay alguna situación en la que sea imposible que un peritaje criminólogo, lo que sea, detecte evidencias? Pues sí, existen ciertas técnicas para borrar los indicios, ¿no? Pero como te dije, el error más común es que se confíen. Ya, pero no hay como una así que digas, no, es que si ya pasa, si estamos en Yucatán a 45 grados ya, lo que sea. Sí, a veces ciertos factores climatológicos pueden alterar incluso al cuerpo, al cadáver, ¿no? Que ya se descompuso, que ya se perdió este indicio, que en la necropsia ya no se ve bien. Claro. Sí existen factores, por eso el tiempo es clave aquí. Okay. Hay una frase que dice, tiempo que pasa, la verdad que huye. Entonces, el tiempo es clave en la investigación. A lo mejor eso era lo de la hora dorada, ¿ok? Dicen como este tiempo sí, en el que... ya estoy relacionando. Tiempo que pasa, la verdad que huye. ¿Cuánto es el tiempo así que dices, el idóneo para encontrar todos los indicios de un crimen? Es que es inmediato, o sea, no tienes que dejar pasar. Entre más rápido, mejor. No hay un tiempo exacto, pero entre más rápido, mejor, ¿no? O sea, tampoco es como que llegues al minuto, ¿no? Claro. Pero sí que no pase más de 2, 3 horas para evitar perder. Incluso hasta más tiempo, pero es dependiendo de los indicios que se encuentren. Oye, Joseph, ¿y por qué perdemos gramos cuando morimos? Híjole, ese es un tema bien polémico. Yo lo atribuyo, y creo que es la explicación científica, más que eso del alma o del espíritu, es la deshidratación. Ok. Cuando una persona fallece, dejamos de nuestras funciones fisiológicas caen. Entonces, ¿qué pasa? Que ya no estamos parpadeando, ya no estamos generando saliva. Entonces, como todo cuerpo, ¿no? Como toda cosa, si tú dejas un vaso de agua en el sol, se va a deshidratar. Lo mismo pasa con el cuerpo. Entonces, si hay estudios en donde se pierden ciertos gramos, pero a veces pasa que tú ves una persona flaquita, chiquita, y pesa muchísimo.
Entonces, yo no lo atribuyo a cuestiones esotéricas porque no es mi tema y no lo he investigado, pero sí a cuestiones científicas, como la cuestión de que pierden agua, pierden ciertos elementos que hacen que a lo mejor pesen menos, pero no es como que pesen menos, o sea, no es como que Sí. 2, 3 kilos, sino necesitas una balanza súper precisa para decirte el peso pasado y el peso real, ¿no? O sea, Claro. Oye, ¿y en México qué tanto pesa la opinión de los criminólogos o de los peritos y así? ¿O realmente es como, sí? antes sí era como lo dices, Sí, ajá. pero ahora no. Ok. Ahora con el nuevo sistema de justicia que es la acusatoria adversarial, donde se hacen los juicios orales como en Estados Unidos, Ujú. ahora te ponen un estrado, te sientan y te empiezan a interrogar o a contrainterrogar y le tienes que explicar al juez. Ok. Entonces, ahora tu palabra vale mucho porque somos la columna vertebral del sistema. Si no hay indicios, no hay pruebas, lo vas a resolver con puro papeleo, ¿no? Entonces, necesitas a los peritos. Actualmente sí tenemos mucho peso. O sea, ¿tú vas a declarar a los juicios? Sí, a mí de hecho me pasa no como perito, como testigo, pero Ok. como testigo científico. Mm. Perito, dígame a qué horas llegó. A las 13:30. ¿Qué fue lo que observó? Y te empiezan a interrogar. La otra parte es que la fiscalía, yo como privado, mis, no enemigos, pero la gente que intenta desacreditarme en la fiscalía, ¿no? O preguntarme, oye, perito, tú dijiste eso, pero en el dictamen es otra cosa. Entonces es la pelea diaria y es muy estresante estar en una audiencia. Me imagino. Demasiado estresante, porque es como cuando te está interrogando tu mamá. Ajá. ¿Dónde estuviste a las 10:30? Y tú, Sí. y te cachan y te empiezan a agarrar de ahí. Entonces, Ok. tienes que ser muy hábil en las palabras y tienes que ser muy concreto en lo que dices, no adornarte con palabras. Oye, ¿y no recibes tú presiones como del exterior de fakear pruebas, decir otra hora? O sea, como ese tipo de cosas, parte de la mala. Como en todo problema de la corrupción, sí, digo, no me consta porque no estoy acusando a nadie, Ujú. pero seguro sí hay presiones, digo, a mí no me ha pasado, pero sí hay presiones en donde por cuestiones económicas, pues a lo mejor quieran cambiar el dictamen. O sea, de que existe la corrupción, existe. ¿En dónde? No lo sé, pero en México, Ok. claro que existe. Ok. ¿Tú tienes algún tipo de relación con la familia de las personas de los crímenes donde llegas o de las situaciones en las que llegas? Cuando, por ejemplo, son peritos de la fiscalía, vamos a esa parte, evidentemente no van a tener relación. Pasó un asunto muy triste. Un perito fue a recoger a su mamá. Imagínate. Por cuestiones legales, él no puede hacer el trabajo. Tienen que hablar otros peritos. Entonces, no puede tener relaciones familiares con las personas. Y tampoco, o sea, es como muy raro que alguien, el cuerpo sea su familiar. Ok. Ahora, ¿cuál es el crimen más inteligente con el que te has topado y que has como descubierto? Híjole, es que, fíjate, en México los delitos, los crímenes, no suelen ser muy premeditados. Ok. Que me encuentre inteligentes, no, pero sí que tengan técnicas que hagan que nos burlen, Ok. que hagan caer en el error o engañarnos, ¿no? No te puedo hablar de ninguno porque la mayoría son resueltos, ¿no? O sea, la mayoría delata, pero sí que digas, ay, este güey sí limpió el vaso o se metió por calles donde no había cámaras y demás. Entonces creo que más que inteligencia es precaución. Ok. ¿Y tú llevas las evidencias a algún lado? O sea, tú llegas aquí, dices este vaso y te los llevas. ¿A dónde los llevas? Lo que hace el perito es precisamente recolectar todos los indicios y se va. Nosotros comandamos la investigación como peritos públicos, no como privados, como públicos que son de la fiscalía, tienen que comandar la investigación. Entonces, encontré este vaso. ¿Qué crees? Que en este vaso existen elementos dactilares. Se manda a la especialidad de dactiloscopía. Ay, encontré un casquillo, pero ¿qué crees? Que ese casquillo también trae una huella, se manda a dactiloscopía, pero después lo quiero en balística para saber de qué arma es. Entonces, se manda a las especialidades para así juntar los dictámenes. ¿Cuál es la evidencia más extraña que has llevado? Extraña, Porque híjole. supongo que todo es evidencia. O Sí, sea, sí, cualquier sí. cosa. Ajá. Yo creo que los fluidos luego no sabes qué son. Ah, De cualquier cosa, ¿no? Hay cosas que dices, ¿y esto qué es? O sea, ¿no? Antes se utilizaban los sentidos para saber qué era, ¿no? ok. Agarraban y probaban. Eso ya no se Guau. puede, ¿no? En algunas ocasiones, un perito me contó que entraron a un domicilio y veían manchas. Los peritos decían, es que esto es sangre, y agarra el perito y lo prueba. Es mole. Y sí era mole, ¿no? Evidentemente. Pero extrañas, es que sí hay cosas bien, bien randoms en esto. Las lesiones, luego dices, bueno, ¿y cómo se hizo esto, no? Cosas que desconoces. Por eso el criminalista tiene que estar muy bien preparado en todo.
saber desde religión, psicología, materiales, porque tiene que describir lo que es, ¿no? Este tipo de tela que es, ¿no? Entonces, es raro encontrar cosas muy extrañas, pero sí las hay. Okay. ¿Es una carrera universitaria? ¿Ambas son carreras universitarias? Sí, totalmente. Antes no, pero se hizo un boom en México por ahí del 2014, 13, en donde se hizo licenciatura en criminología y criminalística o separadas. Oye, ¿y tú te consideras más desconfiado o menos desconfiado que el resto? Muchísimo desconfiado. ¿Muchísimo desconfiado? Yo no confío ni en mí, de verdad. Siempre que a lo mejor me citan a algún lado, observo posibles parámetros para saber, ¿me querrán hacer algo? ¿Me querrán, o sea... Siempre hay que ser desconfiado, ¿no? Hace rato caminaba por las calles y ve que a un chico le robaron su cartera, ¿no? Pero porque se le empujaron. Yo la cartera la traigo siempre, el celular así, pero mis manos las van rozando a cada segundo. Precisamente por si me quieren meter la mano, yo lo sienta y lo agarre. Pero sí me he hecho muy desconfiado y muy precavido en muchas cosas. ¿Hay algo que tú hagas en tu vida común y corriente que tenga que ver con tu carrera que los demás no hacemos? Ya sabes, como esto que te vas agarrando los jeans, los que dices, pantalones. Es que en mi turno no, ¿ya sabes? En mi turno no. Pues creo que sí hay cosas, digo, siempre estoy en contacto con estas cuestiones, pero sí, a lo mejor tener más control de seguridad de los teléfonos, tapar las cámaras de las computadoras, porque no estás libre de un ataque. Digo, a lo mejor esto es algo que muchos hacen, pero que no todos, ¿no? O sea, te entra esta paranoia, revisar 2 veces el gas, revisar las instalaciones, o sea, porque sabes que puede haber un accidente con eso. Entonces sí, son cosas que por sentido común las haces, pero cuando estás en este medio hasta como que te da ansiedad ese tipo de cosas. Oye, ¿cuál es el accidente doméstico que más muertes causa? Pasa mucho con las cuestiones del gas, que se queda abierto y se intoxican las personas. También dependiendo de las regiones o la zona geográfica, cuando hace mucho frío, ¿qué es lo que hacen las personas en lugares donde están alejados de la ciudad? Ponen leña, carbón, y entonces el monóxido de carbono lo que hace es que los asfixia. Es de las más comunes, pero desde caídas, golpes, electricidad, son de los más comunes, incluso hasta temas con el agua. Subí un post en Facebook en donde se ve una persona que está dentro de una lavadora. La historia dice que la persona quiso sacar la ropa, pero le ganó el peso y se quedó en la lavadora. Esta historia tiene años. No se comprueba aún, porque sí hay cosas muy raras en la historia, pero que sí puede pasar, ¿no? O sea, sí, cosas tan tontas que te imaginas. O sea, como el programa de 1000 maneras de morir. Sí pasa, ¿no? ¿Cuál ha sido la muerte más extraña que has visto? Que dices, ¿cómo? ¿Cómo lo hizo? Me pasó, sacaron unas plumas pistolas. Ok. Entonces la persona... Son calibres pequeñitos, parece una pluma. La traía aquí, se agacha, se le cae y se dispara. Entonces le entra por la nariz. No. Y no había indicios, o sea, solamente había sangre aquí, otorragia. ¿Cómo? Entonces, hasta que dieron con la pluma pistola porque los policías la agarraron y cosas así. Es muy, o sea, te sacan de onda, dices. Oh, wow. Pasa que te saca mucho de... ¿Cómo fue? O sea, no tiene más que la otorragia. No hay elementos como armas de fuego, casquillos, o sea, nada hasta que haces la autopsia, la necropsia. Ahora, esto de la sangre en el oído es muy cinematográfica y es como ya se murió. O sea, ya le salió la sangre en el oído, ya. Sí. ¿Es cierto? Sí. De hecho, cuando hay sangre en el oído, existe fractura del piso medio del cráneo, ¿no? Esto te lo puede explicar mejor un médico forense, pero dentro del mismo se sabe que hay una fractura y es cuando empieza a existir este tipo de indicios. Hay probabilidades de que se salve, muy pocas, pero cuando también se hacen los ojos de mapache, es porque hay una fractura del piso medio del cráneo. Entonces, aguas, ¿no? Ok, ahora, ¿cuánto gana un criminólogo? Vamos a dividir un criminalista y un criminólogo. Un criminólogo hasta hace poco ganaba como 15,000, 10,000, 11,000 al mes en un reclusorio. Criminalista va desde los 8,000, dependiendo de la fiscalía, hasta los 30,000. Incluso en la Fiscalía General de la República, incluso menos. Si me está viendo algún perito va a decir, no es cierto, yo gano menos, pero es un rango, ¿no? Es un rango. Como perito privado puedes ganar a lo mejor lo que quieras, es como un abogado, ¿no? Cobras tu asunto en 20, 25,000 y ya, con eso la tienes. O si tienes 10 asuntos, pues ya te llevaste una la nota. Oye, ¿me dijiste que había un perito en el reclusorio? ¿Dijiste un perito reclusorio? Un criminólogo en los reclusorios. ¿Y qué hace ahí? O sea, digo, parece obvio, pero ya están ahí, pues. Ya, ellos checan los riesgos de la persona. Hacen criminodiagnósticos en donde determinan la peligrosidad de la persona, con entrevistas y demás.
Esto lo piden mucho los jueces para determinar si la persona está apta para salir o no. Entonces, son los riesgos de personalidad y hacen muchísimas cosas más, pero se enfocan en eso. O sea, a ver, entonces, o sea, ser criminólogo hay muchísimas ramas. Sí, claro. O sea, tú eres el que llega al problemón, ¿no? A ver qué onda. Y luego están los que perfilan personas, por ejemplo, en los reclusorios. Y luego mencionaste el de las huellas dactilares. O sea, hay de huellas dactilares, de fluidos. Hay unas millones de especialidades ahí. Incluso hay peritos traductores. ¿Para? Es que la palabra perito, nosotros somos peritos, que significa pericia o experto. Tú eres perito en redes sociales, ¿no? O en el stand-up o en esas cuestiones. Pero hay peritos en cerrajería, hay peritos en arte, en evaluación, en dactiloscopía. O sea, te puedes especializar en muchas cosas. Ya. Ok, ahora, ¿cuáles son las 7 preguntas de oro? Dentro de la criminalística, híjole, van a regañar porque no estudié. Dentro de esas preguntas existe una que es polémica, que es el por qué. ¿Qué, cómo, dónde, cuándo, con qué, por qué? O sea, existen estas variedades. Estas preguntas de oro nos van a ayudar a hacer una mecánica de lo que pasó, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Cómo pasó? ¿Cuándo pasó? ¿Dónde pasó? El por qué lo quieren descartar, porque es un tema de la criminología, del por qué pasó o por qué lo hizo. Sin embargo, yo aterrizándolo como criminalista, el por qué es por qué el arma se encasquilló, por qué existe sangre aquí, y le vas explicando esto. Entonces, estas 7 preguntas de oro de la criminalística son claves precisamente para poder hacer una reconstrucción. Ok, ¿y cuántas de esas preguntas te contestas normalmente por caso? ¿O las 7 no? Es que sí tienes que contestarte todas. ¿Ah, sí? Sí, claro. O sea, ¿no hay como de 5 de 7? No. Ajá, no es como que algo que tengamos un formulario, sino es como para algo dentro de la investigación. ¿Qué pasó? ¿Dónde? Ah, fue en el mar. Ah, ¿con qué? Ah, fue un tiburón o fue, se ahogó, ¿no? Entonces, sí existe, pero tienes que ir desglosándolas uno a uno. Ok, ahora, si tú vienes y me asaltas, ¿no? Ajá. Normalmente cuando vienen a preguntarme o cuando voy a levantar la denuncia y así, me preguntan cómo iba vestido la persona, qué características tenía así. Y yo digo, la vestimenta pues es algo circunstancial, se cambia y así. ¿En qué me tendría yo que fijar? ¿En ti? Para yo poder y que realmente me sirva esa seña particular que a lo mejor no tienes tú en la cara. ¿Cómo, o sea, ¿en qué me fijo? No en cómo vas vestido, ¿en qué? Incluso en la postura, ¿eh? Ok. En la postura, porque mucha gente camina así, yo que luego estoy así, entonces en la postura te fijas mucho y es muy importante porque, digo, estas son cuestiones subjetivas, ¿no? Porque yo te puedo asaltar y estar así y caminar erguido, ¿no? Sin embargo, digo, es que son recomendaciones a veces absurdas fíjate bien en los ojos, fíjate bien en la nariz, pero sí incluso hasta sus rutas de salida y demás. ¿Por qué? Porque en Ciudad de México afortunadamente tenemos un excelente control de cámaras. Sí, no en todos los casos hay éxito, pero sí encuentran a personas por medio de las cámaras. Entonces, lo primero es siempre ubicar donde hay botón de auxilio para que empiecen a buscar. Y ya si vas a hacer tu denuncia, pues sí, tratar de acordarte. ¿Qué característica particular? Pues lo que veas. O sea, no es como que fíjate en cómo mueven las manos, sino a ver en qué te acuerdas, ¿no? Okay. O tratar de sí cuando te estén... Evidentemente es un trauma que te estén robando, pero acuérdense de este podcast y digan, ay, a ver, vamos a fijarnos los ojos o vamos a fijarnos los zapatos. O la altura, ¿no? O qué relación tiene también en la altura. Ok. Porque es obvio no lo hacemos, ¿no? Digo, hasta uno como criminalista lo deja pasar. Claro. Ahora, fíjate que encontré una palabra que no sé qué es y te la traigo tal cual como que es. Ajá. Que es cronotanodiagnóstico. Cronotanatodiagnóstico. Gracias. El ¿Qué trabalenguas. Es el tiempo que pasó, el tiempo estimado del fallecimiento, de la muerte. ¿Por qué estimado? Porque no existe un método científico que te dé una hora exacta. Falleció a las 4:10, a menos que haya cámaras, ¿no? Okay. O testigos. Sin embargo, el cronotanatodiagnóstico es el tiempo estimado de la muerte. Cronos, tiempo, tánatos, muerte y diagnóstico, pues es todo lo que vamos a hacer para resolver esto, Okay. ¿no? Se ven factores como fenómenos cadavéricos, deshidratación, putrefacción y demás. Entonces, tiene varios nombres. Ahorita ya le pusieron hasta ventana de muerte o intervalo post-mortem. Okay. Porque sí está medio complicado decirlo, ¿no? Claro, sí. Dificilísimo. De hecho, un examen en la carrera es que tienes que decir esa palabra. ¿Ah, sí? No, Yo sí, no me he reprobado. Oye, ahora, cuando exhuman un cadáver, sí. o sea, ya salen los huesos, salen cosas. ¿Cómo investigan ahí?
¿Qué ven? Es que ahí ya lo checa el antropólogo, también el criminalista. Es que te digo, entran muchas áreas, desde el antropólogo para ver la tafonomía. ¿Qué es la tafonomía? Que en estas cuestiones es las condiciones que pasaron los huesos para poder llegar a eso. Si estuvieron expuestos al sol, se puede extraer ADN incluso de los dientes, buscar también si hay cabellos, pelos, fibras. Entonces, te fijas, es una combinación de todo. El criminalista se fija si hay prendas, se fija si hay algún casquillo y demás. Entonces, hay que reunir todo. Por eso cada área se va a especializar en algo. Oye, ¿tú crees que todos los programas como CSI y millones que hay ayudan a tu chamba o la perjudican? Creo que perjudican en cierta parte porque la gente piensa, o los menores o la gente que se ilusiona con eso, piensa que es así y no es así. Ya explicamos que sí es cierto, que sí tenemos ciertos protocolos parecidos, pero no así magnificados, ¿no? Pero sí afecta porque se hacen ideas que no son de esta carrera. O sea, no es lo mismo, como tú lo sabes. Los niños quieren ser youtubers. Claro. Y tú sabes que es una tarea dificilísima, ¿no? No es como llegar y que te inviten a cierta alfombra roja y demás. Es lo mismo, ¿no? Perjudica mucho en que se están haciendo expectativas que a lo mejor no son de esta carrera. Claro. Oye, ¿hay un olor característico de tu trabajo? Sí. Muchos, pero hay uno muy fuerte dentro del ámbito pericial. Obviamente el olor a cadáver, o sea, es fuerte, ¿no? Un cadáver fresco se los voy a describir. Huele como cuando vas al Soriana, o no sé si puedo decir marcas. Sí, puedes decir lo que quieras aquí. Walmart, sí. El Sam's Club. Sí. Y ahí está la parte del pollo, que tiene el pollo está en el metal. Sí. A eso huele un cuerpo fresco. Sí sé qué es el olor. Sí sé. Sí, o sea, supe cuál era el olor. Mente. O a fresco. A fresco, pero cuando huelen putrefactos, híjole, agárrate porque huelen a muchas cosas. De hecho, casi me funan por un video que subí hablando de un perfume que digo que huele a cadáver. A lo que voy es que dentro de un aroma, si tú hueles el vaso con agua, vas a encontrar aromas como a choquía, aromas al vaso, aromas al agua, que están dentro del mismo, pero que a lo mejor no es el aroma completo. En un cuerpo en descomposición te llegan aromas a flatulencias, te llegan aromas a perro muerto, a carne podrida, a naranjas podridas, olores dulces te encuentras. La gente, es que como un cuerpo va a oler dulce. Es que tienes que poner atención cuando ustedes huelan algo, incluso en los perfumes, cuando vas a comprar perfume. Es que huele a almizcle con no sé qué, con jazmín y demás. Y tú te lo echas y tiene un olor, pero cuando lo empiezas a profundizar, tiene esas notas características incluso hasta dulces. Entonces, cuando yo paso en los tianguis, y ya ves que hay lugares en donde venden jugo de naranja y eso, huele a naranjas podridas y eso me recuerda el aroma de un putrefacto. Wow. Sí. Ok, ahora, tu chamba se oye espectacular. Claro. No, pero me refiero, se oye muy fuerte. O sea, la banda que se dedica a lo que tú tiene un apoyo psicológico, emocional, psicoemocional para poder soportar la vida, pues. Tendría que, pero estamos en México. Okay. Acuérdate que la salud mental en México está en segundo. O sea, está en el piso. No nos preocupamos por la salud mental. Tendrías que tener un apoyo emocional porque sí, se te hace tan cotidiano ver delitos, ver homicidios y demás. Y de esta manera, pues, sí tendrías que tener una ayuda emocional, psicológica. Que bueno, esto creo que lo debe tener pues todas las personas, ¿no? Sí, pero sí, bueno, no es lo mismo mi chamba que tu chamba. Sí, totalmente, ¿no? Pero sí tienes que tener una ayuda profesional, porque luego sí te quedas medio traumadillo, claro. Claro. Ahora, hay una cadena de custodia, no sé si así se llame o así lo he escuchado, que es como llevo la prueba de un lado a otro. Claro. Pero siempre he escuchado, bueno, no siempre, escucho mucho que esa cadena de custodia falla. Sí. ¿Qué es lo que falla en la cadena de custodia? Cuando hablamos de cadena de custodia, la gente se imagina como una cadena que a lo mejor agarra los objetos, los indicios. No, es un formato de control y registro y es dentro de ese formato de control y registro es una serie de procedimientos enormes. El objetivo de la cadena de custodia básicamente es proteger el indicio y tener una trazabilidad del mismo. ¿Por qué? Porque es como cuando le prestas la ropa a alguien, ¿no? Dices, ay, es que la última vez que se la presté a mi prima, ¿no? Necesitas tener un registro en donde cada vez que el indicio lo va a tomar alguien, tiene que firmar ese cadena de custodia para que efectivamente sepan quién lo tomó, si ya lo alteró, y qué pruebas realizó y demás, y saber dónde está el indicio. ¿En qué falla? Precisamente en que no se lleva a cabo bien y el indicio, pues ya valió. Ahora, si eres víctima de un delito
de cualquier impacto y vas a la delegación a levantar el acta, ¿qué es lo que uno no debe de hacer? Por ejemplo, irse a bañar o sea, ¿qué podemos hacer nosotros para que funcione mejor si voy a levantar una denuncia y un perito me va a ver, ¿no? Ahí sí pasa. Sí, depende del delito. Si hablamos de temas sexuales, sí, o sea, yo sé que es revictimizar a las personas, pero sí lo recomendable es tal y como estás, ve y te van a revictimizar, sí, pero es parte del procedimiento, ¿no? Verificar que no tengas ciertos indicios, hacer exámenes, buscar ADN y demás, pero sí lo recomendable en un caso de robo, pues también no dejar que se enfríe tanto, porque las cámaras pueden accionar en eso, ¿no? Tenemos tiene la mala fama las fiscalías de que son muy lentas, pero es que también las cargas de trabajo son grandes. Ojo, no las estoy defendiendo, pero sí a veces las cargas son tan grandes que se junta muchísima gente, ¿no? Claro. Entonces, recomendaciones es que todos vayan a denunciar, Ok. porque el gobierno utiliza eso que está haciendo de no denunciar, lo utiliza como ya no hay delitos. Claro, sí, en Eso se cifras llama bajas. la cifra negra de criminalidad. Entonces, esa cifra negra son los delitos que no fueron denunciados. Ok. Ahora, yo he visto en series así que abajo de las uñas, como que si rasguñas a la persona, si arrancas pelo, ¿eso sí ayuda realmente Sí, o solo claro. es? Ok. Sí, claro. De hecho, en la necropsia, o en la autopsia, como se conoce coloquialmente, tienes que hacer el raspado de uñas y mandarlo al laboratorio a ver qué se encuentra, ¿no? Ok. Entonces, sí, eso funciona perfectamente. Y en la criminalística hay un principio que se llama principio de intercambio. Tú y yo estamos intercambiando algo en este sentido. O sea, yo voy a dejar aquí rastros, a lo mejor de vellos míos, a lo mejor pues, de saliva, rastros de mi pantalón, pelos de mi mascota, ¿no? Entonces, sí existe ese intercambio entre la persona que lo comete y a quien se lo comete. Ok. Ahora, ¿tú sabes de choques o no? Yo no soy perito en tránsito, pero sí te puedo hablar un Algo. poco porque llevé la materia. Nada más una pregunta. Échale. Si yo choco y tengo que mover el carro, porque dicen, no lo muevas para que haya ahí el peritaje. Y si lo tengo que mover, ¿tomo foto, tomo video o lo muevo y ya que se arreglen? Lo más recomendable es tomar fotografías si es muy necesario moverlo, si no te montas en tu macho, si no tuviste la culpa, no lo voy a mover hasta que llegue el policía o lleguen los peritos. Ok. O la ajustadora más bien. Porque siempre en un choque llega la ajustadora cuando son menores. Cuando ya existen víctimas, ya llegan los peritos, ¿no? Ok. Pero sí, o sea, lo más recomendable es no mover las cosas y dejarlas como están. Si ya no te queda de otra, tomar fotografías de todo, hacer un paneo 360 para que pues eso sirva como pruebas para poder determinar la culpabilidad. Ok, ahora Joseph, aquí preguntamos todos. Échale. Pregunto yo, preguntan allá en Instagram porque los domingos subo qué programas Sí. voy a grabar y la banda en esos comentarios pone todas sus preguntas, pregunta a la producción. Entonces, Anita viene con la Vox Populi de Instagram a preguntarte Échale. cosas. Échale, Anita. Hola, Hola, Anita. Lizzy-bar pregunta que si pueden trabajar ustedes con desapariciones o únicamente para homicidios. Existe, de hecho, algo muy importante es que ya está el tema de la búsqueda de personas o desapariciones y sí, de hecho, existe esta parte en donde el equipo técnico tiene que conformarse por criminalistas, arqueólogos, antropólogos. Sí se puede trabajar en estas cuestiones. Oye, y en desapariciones de personas, sí existen, sí es verdad esto de las 24 horas son cruciales y las 48 horas son cruciales. Sí, ¿Y totalmente, así? Ok. totalmente. Te digo, tiempo que pasa, verdad que huye. Y sí, de hecho, hay una comisión que se dedica a buscar a las personas. Ok. Elizabeth Rosas 2 pregunta ¿qué tanto campo laboral real hay en México y si es parecido al trabajo como en la serie CSI? Bueno, ya hablamos lo de CSI y lo del campo del trabajo es que sí está limitado en ciertas cosas, pero no se busca su trabajo, ¿no? Digo, casi no hay plazas, casi no hay lugares donde se puede desempeñar un criminalista, pero siempre es buscarte oportunidades. Digo, finalmente el perito privado también puede, o sea, te haces de esa experiencia y puedes andar y trabajar en asuntos. Ok. Malo Gaso 72 pregunta si la criminalística es una especialidad únicamente para abogados y doctores. No, la criminalística sirve para muchas cosas, ¿no? No es una especialidad ni en abogados o doctores, ¿no? Porque el abogado, pues evidentemente tiene relación con los criminalistas, pero su función no es ser criminalista, pero no es exclusivamente de abogados y médicos. De hecho, la criminalística es algo muy aparte. Perfecto. Viene bien ahorita la preguntona. Hola.
¿Qué papel Hola. juega la criminalística en la condena de personas inocentes en México? Y si crees que una mala aplicación de las ciencias forenses puede contribuir a errores judiciales. Híjoles, es un tema que nos podemos echar otro podcast, pero sí influye demasiado. De hecho, es de las cosas por la cual se quedan muchas personas inocentes o se van muchos culpables. Influye muchísimo. Tras. Hola. Hola. Mi pregunta es, ¿cuál es el caso más perturbador que te ha tocado analizar? Es que la Mitch es bien morbosa. Ay, ahí les va. Esto ya lo conté en redes sociales, Mitch, pero Mitch trae las preguntas morbosas. Muy bien, Mitch. me tocó ver, híjoles, es que está fuerte, pero en un tambo como metieron a un recién nacido, combustible, ¡fum!, vivo. De las cosas que dices, ay, ¿cómo existe? Wow. O sea, ese nivel de maldad, o sea, está horrible. Está horrible. pero Oye, sí. ¿y es cierto que se pueden deshacer con químicos en un bote? Sí, claro. Sí, no voy a dar la receta. Sí, no. Pero sí, Pero sí es existe. cierto, pues. Sí, claro, existen muchas formas. Yo lo sé, ¿por qué? Porque pues tengo que estar en contacto con esto, ¿no? Pero sí se puede. De hecho, por ahí estuvo un caso muy famoso que era el pozolero, que sí, lo que hacía era hacer para poder deshacer a sus víctimas. Wow. Sí, Mitch. ¿Has sentido miedo o energía extraña en una escena del crimen? Sí, más que energías extrañas, la intuición y el miedo. ¿Por qué? Porque Ok. a veces llegaba a ir a lugares en donde pues estaban involucrados con estas cuestiones de sustancias ilícitas. El miedo de que llegaran otras personas a quitarte el cuerpo. Pues claro, o a- porque. Claro. Sí. Es que tú no llegas así nada más de personas inocentes No. que están en su casa. No, sí, claro, da miedo. Incluso hasta salir de las audiencias, da miedo porque no sabes si te están esperando o qué está pasando. Sí, claro, es una carrera de mucho estrés. Ok. Y mi última pregunta es, ¿crees que el crimen perfecto existe? No, el crimen perfecto no existe, solo malos investigadores. Ok. Eso es. Oye, Joseph, ¿hay algo que se nos haya pasado preguntarte que te parezca como súper importante que se sepa acerca de tu chamba? Pues mira, reflexiones, básicamente la criminalística funciona de manera correcta si la aplicamos bien. El criminalista no carga armas de fuego, Ok. porque luego piensa la gente que andamos armados y todo. La criminalística no es para fanfarronear o para estar en estas cuestiones de, ay, es que yo veo cadáveres y yo estoy en contacto con esto. No, es una ciencia que nos va a ayudar a resolver, pues, este tipo. O sea, el chiste no es que estudien por morbo, que obviamente sí todos entramos por morbo, pero tengan una misión, ¿no? Que es ayudar a las víctimas. Entonces, que las ocupemos de esa manera. ¿Y qué otras cosas? Pues es que es solamente eso. Y que el criminalista, ojo, no somos fríos, ¿eh? Es que ustedes son bien fríos y no tienen corazón. Que veamos las cosas distintas es otra cosa, pero que seamos fríos, no, al contrario. Somos las personas más sensibles ante estas cosas porque estás en contacto con las víctimas y tienes que ser muy respetuoso ante eso. Claro. Joseph, muchas gracias por venir Gracias a ti. contestarnos preguntas. Me la pasé muy bien. Hay que hacer una segunda parte. Hay que hacer una ¿no? segunda parte, va, Porque va, hay va. tantas cosas que se pueden hablar, incluso hasta de fantasmas. Ya se va a convertir en. Va. en ¿Y eso. ustedes? Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos pronto. Bye. Personas, muchas gracias por ver el episodio anterior y ahora sí, hablemos de los topos. ¿Cómo hacer para que nos rescaten más rápido? ¿En dónde están? ¿Qué pueden hacer? ¿Cómo le hacen para saber dónde están? ¿Cómo llegan con los perros? ¿Es verdad que tienes que dormir con croquetas para que te encuentren más rápido? Todo eso, lunes, desde las 6 de la mañana.